Okay, thank you very much, Bien, Andres. muchísimas gracias, Andrés. Es un gran placer estar aquí. Debo ser honesto que ojalá pudiera ir en persona, pero será en otra ocasión, porque hace mucho tiempo de que estuve en su maravilloso país. Como ya se introdujo, venimos de una empresa que se llama DNG Consultores, pero hay un par de proyectos en los que estamos trabajando que son particularmente relevantes a este tema y queremos hablar de un par de esos proyectos. Primero quiero hablar acerca de algo que se llama Last Fire. Quiere decir esa es la Large Atmospheric Storage Fire. Es una organización internacional que tiene muchas empresas, sobre todo en la industria petroquímica, y se reúnen para desarrollar las mejores prácticas, guías, mejores prácticas, estándares en el manejo de incendios y prevención de incendios. El producto solo para darles una idea. Estos son los miembros actuales. Podemos ver que son empresas grandes, importantes como ExxonMobil, Shell, BP, de todas partes del mundo, Petronas, claro, Total de Francia, etcétera. Entonces, es una reunión de organizaciones grandes. Aunque esta organización Last Fire trabaja en muchos campos de prevención, temas de prevención, mitigación, respuesta a incendios, tenemos un enfoque actual especial que tiene que ver con la transición a espumas libres de florinas. Entonces, somos los coordinadores de este proyecto y estamos desarrollando las mejores prácticas en la aplicación de las espumas libres de fluorados. El objetivo general es asegurarnos que mantengamos los niveles de reducción de riesgos que ya están implementados y tengamos un futuro sostenible a largo plazo. Hay empresas grandes que han migrado a esta tecnología y han hecho, de pronto se apresuraron y no han esperado hasta tener las mejores políticas para que estén disponibles. Primero que todo, quiero darles un poquito de los antecedentes al tema, para los que no están familiarizados con las espumas contra incendios. He estado en la industria durante mucho tiempo, he trabajado con los estándares estadounidenses, he estado siendo parte de comités, he viajado a más de 90 países, incluyendo Colombia, y disfruté todos los momentos que estuve allí. Pero mirando las instalaciones industriales, sobre todo de la industria petroquímica, algo que les preocupa a todos y que en lo que se confían es en las espumas para combatir incendios. Hace mucho tiempo, de hecho, comenzó en 1915, comenzó con este desarrollo. Hubo mejoras en las espumas hasta casi los 1960 o 70, cuando estos químicos se introdujeron. Y sin duda hace que las espumas sean más eficientes para la lucha contra incendios. Esta es una figura de cuando comencé en la industria, pero aún es muy relevante, aún aplica. Tenemos nuevas ramas ahora porque, dada la situación, las personas han desarrollado algunas espumas libres de fluorados. Pero al final del día, las espumas han ayudado a combatir incendios, a prevenir también ma- mayor interrupción de producción, salvar activos y, más importante, ha ayudado a salvar vidas, sobre todo en los casos de incendios aéreos. Pero hay diferentes escenarios en los que uno puede tener y demandan diferentes propiedades de las espumas. Es importante que nos concentremos en cuál es el principal peligro para que se pueda desarrollar la mejor espuma para su trabajo. Y eso es lo que nosotros hacemos. Este conocimiento ha sido desarrollado por muchos años. Como vimos en la diapositiva desde 1915, una experiencia muy amplia, muchas lecciones aprendidas. Tenemos incidentes también, hemos hecho pruebas. Entonces tenemos métodos y aplicaciones comprobadas, agentes extinguidores que funcionan bien. Tenemos estándares, la mayoría de ustedes en esta industria están familiarizados con algo que se llama NFPA, es una asociación de bomberos con el código 11, tiene que ver con estos sistemas, estoy como parte de su comité y lo he sido durante mucho tiempo. Si somos honestos, tenemos muy pocos datos porque estos incidentes son raros. Afortunadamente, los podemos prevenir, pero cuando aquí ocurren es importante que lo hagamos bien. Ahora, sin embargo, hay más inquietudes con respecto a las propiedades ambientales y los temas de la salud, los problemas de salud de las espumas contra incendios que hemos estado utilizando durante los últimos 40 años. Entonces, es una situación totalmente nueva. Y aquí es donde tenemos que
compensar las cosas. De hecho, siempre es un balance en cualquier incendio. Sí es mejor dejar que se queme y en algunas veces esa puede ser la mejor solución ambiental o por lo menos con el menor daño ambiental o tratar de enfrentar el fuego. Entonces tenemos el agua, diferentes fluidos y las espumas que se pueden utilizar, pero tenemos la escorrendía que se puede ocurrir de esos productos y ese es un problema. Obviamente siempre hay otras consecuencias, no simplemente las consecuencias ambientales, sino ese es uno de los principales problemas en el momento. Es incluso más importante de lo que solía ser antes. Otra cosa que tenemos que recordar es que cuando algún fabricante dice que la em, espuma tiene cero de impacto ambiental, eso no existe. Esto es un anuncio de un fabricante hace algunos años, haciendo como que si la espuma está botando flores. Muy bonito, pero realistamente eso, siendo realista, no es cierto. Todo tipo de espuma tiene alguna consecuencia ambiental, pero las que estamos utilizando ahora están bajo mucha presión. Hay mucha tensión internacional, presión internacional para cambiar y obviamente inquietudes, preocupación. Por ejemplo, estos son los titulares que uno encuentra en diferentes periódicos en el Reino Unido, por ejemplo. La contaminación ha llegado a una reserva. Entonces, esta espuma está ahora en el agua potable. Otro de la misma isla del Reino Unido, que hay este tipo de espuma en el agua potable. Y obviamente, a veces los medios se desvían y comienzan a hacer unos titulares de este tipo que son, digamos, totalmente dañinas, son tóxicas y que causan la muerte, no solo en el Reino Unido, sino en todas partes. Ahora, en particular en este momento en los estados, el Departamento de Defensa está virando rápidamente a eliminar todas las espumas que utilizaban antes. Uno de los países líderes es Australia. De hecho, en Queensland, en Australia, ya han desarrollado e implementado una nueva legislación, esencialmente prohibiendo las espumas que contienen fluorinados, pero no es totalmente cierto si uno puede garantizar que uno puede contener toda gota, entonces puede utilizar decir, pero no hay ninguna garantía que sean totalmente libres. Entonces, este tema tiene consecuencias internacionales. Tenemos que recordar que hay muchos intereses de diferentes partes, los fabricantes no quieren que cambie, algunos no quieren admitir, no quieren cambiar que estos químicos duran para siempre, que causan problemas. Entonces hay mucho interés revestido para tener fuertes independientes de información. Tenemos la inauguración del nuevo Last Fire, que quiere decir Large Atmospheric Storage Tank Fires, que discutiremos más adelante. Entonces son los usuarios finales. Las empresas saben los problemas que tienen, pero ellos piensan que no depende de ellos resolverlo, pero tienen un enfoque más pragmático. Nosotros decimos que todos estos químicos hay que prohibirlos eventualmente, no importa qué químico es dentro de la familia, todos van a estar prohibidos en el futuro. De hecho, este ya es el caso, por ejemplo, en Europa, algo que se llama ECHA, la Agencia de Químicos Europea, de hecho están recomendando, todavía no es ley, pero están recomendando por ahora que haya una prohibición total en unos 10 años. Entonces, con esa información de trasfondo, como dije, tenemos que ser pragmáticos. Sí, estas espumas tienen propiedades muy importantes, pero no las vamos a poder utilizar a largo plazo. En algunos casos, incluso a corto plazo, ya no se van a poder utilizar. Nuestra investigación y las de otras personas han mostrado que las espumas libres de fluorinados tenemos que optimizarlas, que no gastemos dinero innecesariamente. Entonces, nuestro trabajo es desarrollar una política sostenible a largo plazo y el futuro también. En realidad, este es un tema, si miramos más de cerca, algunas de las espumas anteriores que nos referimos como C8 y C61, vemos que este es el caso, son bastante costosas y eso no justifica. Entonces, en ese momento, tenemos que entender cómo funciona mucho mejor para asegurarnos que las nuevas generaciones funcionen mejor. Y también tenemos que tener en cuenta el riesgo. Es una locura desarrollar todas las políticas sobre un tipo de incidente como
tanques de, bueno, esto no en casos que solo ocurran muy de vez en cuando. Este es el enfoque que tenemos que tener. Hemos hecho mucho trabajo, no vamos a revisar todo. Bastantes pruebas, más de 200 en incendios simulados con tanques grandes, contenedores en áreas donde se puede contener todo tipo de pruebas. Hemos hecho diferentes incendios a pequeña y gran escala con diferentes combustibles, a veces gasolina, a veces puede ser alcohol o simplemente aceite crudo, con diferentes aplicaciones y tipos, con tasas de aplicación también. Casi que hemos probado de todo. Para darles una idea del tipo de trabajo que estamos haciendo, esta es una prueba en Francia. Este es el monitoreo de espuma, como un cañón, un dispositivo que lanza espuma hacia el fuego, el de 50 metros de largo, sí. Es una prueba bastante grande, pero era razonable. Tenemos que entender el costo. Cada vez que hacemos estas pruebas, quemamos más o menos 24.000 litros de combustible. Entonces tiene consecuencias ambientales y es costoso. Entonces tenemos que minimizar este tipo de pruebas. Esto solo nos da una idea del tipo de trabajo que estamos haciendo. Voy a adelantar el video para mostrarles que está funcionando. Está en una espuma libre de flúor y funciona. Todas estas, vamos a decir que todas funcionan, pero esta es una prueba que sí funcionó, es en Francia. Es una refinería. Era una refinería, pero ahora es un sitio de pruebas. Estamos mirando las espumas para lucha contra incendios y estamos comprobando que podemos hacer que funcione, pero nuestro trabajo es optimizarlas. Entonces no tenemos que agregar más agua, no tenemos que agregar o que el sistema tenga que funcionar por más tiempo. En eso estamos trabajando, pero también es importante recordar que no solo se trata de las espumas o el desempeño para luchar contra los incendios, es otro tipo de cosas, simplemente comprar un nuevo producto y comprobar que funciona y ya comprarlo y ponerlo en el sistema, sino hay que confirmar que funcione con el equipo que uno tiene, que acepte esta espuma concentrada que uno compra y que funcione, que la aplicación funcione, es decir, comprobar que todo funcione, que sea compatible con las demás espumas. De pronto también los equipos en la industria de aviación de pronto tengan camiones de lucha contra incendios para apagar incendios. Es importante, hay una nueva generación de espumas que funcionen también con esos camiones o vehículos, y eso también tiene que ver con la compatibilidad de los equipos o los materiales, la compatibilidad, etcétera. También es importante que si todo está funcionando, asegurarse que haya limpiado lo que uno tenía antes y se haga la disposición final de forma adecuada, porque si no tendremos un problema más grande que el que tenemos ahora. Así que también es importante en esa transición tener en cuenta la limpieza de los equipos, los sistemas, y luego tenemos que pensar, bueno, ¿qué tan limpio es limpio, no? Si hasta qué punto lo limpiamos, cuántas partes por millón. Entonces, si es demasiado limpio, no va a ser eficiente. Entonces, siempre va a haber alguna contaminación residual. Tenemos que asegurarnos que sea al nivel aceptable. A veces, de pronto, tenemos agentes de limpieza especiales y se requieren. A veces no es así. Y como siempre, y como he dicho, ninguna espuma no tiene ningún impacto ambiental. Es importante asegurarse entonces que lo que uno esté comprando tenga un impacto ambiental aceptable. Por ejemplo, algunas de estas espumas libres de flúor tienen una toxicidad acuática mayor, pero es de corta duración. Entonces lo podemos aceptar porque se puede recuperar o se diluyen tan rápido que cuando llega al mar ya no están presentes y no van a ser tóxicas de cualquier forma. Entonces, todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta, no simplemente decir, bueno, ya vamos a cambiar a esta nueva espuma de un concentrado a otro. De igual forma, si uno compra estas cosas, espera que tenga durante 20, 25 años, esperamos que nunca se utiliza solo para pruebas, capacitación, pero esperamos no tener que utilizarlo en un fuego real. Entonces hay que saber que esto va a durar durante mucho tiempo. No comprar algo que en 1 o 2 años ya no va a funcionar. Entonces también hay temas de almacenamiento que sea estable. Esto es interesante. Es una foto de una espuma anterior, un producto anterior. Después escuchamos que eran maravillosas, no había problemas, pero no es cierto.
había problemas con ellas también. Entonces lo que tenemos es una oportunidad de avanzar y mejorar y esperar o detener estos problemas. Entonces también miramos la disponibilidad a largo plazo. No hay punto en comprar algo que no va a estar disponible el año entrante y tienen que comenzar de nuevo. Entonces hay muchas diferentes consideraciones, cosas a tener en cuenta durante la transición. No solo el caso de que encontrar algo que funcione bien, que no tenga fluir y que apague los incendios. Hay mucho más al respecto. Por lo tanto, es importante asegurarnos que tengamos las especificaciones de compras de forma correcta, que cumplan con las especificaciones de estas nuevas espumas. Parte de hacer esto involucra también todo tipo de temas y una guía que tenemos que desarrolló Last Fire sobre todo aplicaciones de tanques de almacenamiento. La información es muy relevante a cualquier aplicación de espuma que uno en la que pueda pensar. Generadores también puede ser transformadores, aviones, aplicación magnética. Toda la información relevante se desarrolla según no un solo estándar. Tenemos una herramienta que es parte de un proceso total de aseguramiento, que desde la cuna hasta la tumba, entre las diferentes opciones que uno tiene. Y esta transición a espumas libres de flúor nos da la oportunidad de hacerlo de una forma muchísimo mejor que lo hacíamos antes. Consideramos que hay más o menos 10 cosas diferentes que se deben tener en cuenta. Primero, evaluar cuántas se necesita o se necesitaba. Hay muchos sistemas ahí que en realidad no se justifican, no se necesita. De pronto sería una buena idea, pero se puede justificar. Hay que justificarlo. ¿Por qué se necesita la espuma? El siguiente elemento que considero es también de mucha importancia es tener las especificaciones de compras de forma correcta. Es otro elemento muy importante. Este documento que está disponible de forma pública, si alguien lo quiere tener, simplemente nos contactan. Es uno de los elementos más importantes hasta donde mi respecta. El siguiente elemento es cómo se almacena la espuma, cómo se cuida, después cómo se comprueba regularmente cada año, una vez al año, que la concentración todavía es buena, los sistemas, el equipo, ese tipo de cosas que están funcionando, que están diseñadas de forma correcta, hacer las pruebas al sistema con diferentes concentraciones para asegurarse que todavía funcionen. El manejo ambiental también, porque no sabemos qué ocurra con un derrame, si se puede ayudar o no, si se puede solucionar, pero cuál es el daño al medio ambiente siempre que se minimice. Número 8, cómo se transportan, porque tenemos un incidente grande, tengamos que mover miles de litros, entonces es un buen ejercicio probar eso. Luego, cómo se capacita, se entrena a la gente en ejercicios para la aplicación de la espuma, asegurarse que tengan el conocimiento de que sepan cómo utilizarla, que esté actualizado su conocimiento y que esté efectivo. Y finalmente, cómo uno realiza las preparaciones en la capacitación para las emergencias, un plan de respuesta a emergencias. Estos son algunos de los elementos, los 10 elementos que siempre han estado ahí presentes en las aplicaciones de espumas para lucha contra incendios. La mayoría de ubicaciones no tienen todos estos 10 puntos en mente, pero tenemos la oportunidad de hacerlo ahora. Tenemos la oportunidad porque es el momento de hacer una transición a las espumas libres de flúor y todos estos aspectos hay que tenerlos en cuenta en el proceso de transición. Esto es algo también que se ha desarrollado en asociación con diferentes organizaciones que Mark va a discutir más adelante. Entonces le doy la palabra a mi colega Mark para que nos cuente acerca del proceso de transición y los protocolos de transición que hemos desarrollado. Mark, adelante. Sí, déjate compartir, entonces yo puedo compartir mi pantalla. Ahí está. So we should be able to do that. Share. Is that right? Does that look okay? ¿Ahí se ve bien? Sí, se ve bien, ahí está bien. Bueno, solo quiero explicar que hemos recibido la tarea de ayudar a las organizaciones y a las empresas a pasar de unas espumas fluoradas a las que no lo son. Ahora lo que tenemos que hacer es pensar los pasos que eso involucra, el número de pasos que necesitamos discutir y cubrir para llegar de la espuma existente a las espumas libres de flúor. Bueno, lo hemos hecho para organizaciones específicas
y tiene un número de partes interesadas. Lo que hemos desarrollado es como unas generalidades. ¿A quién le aplica? ¿Cuáles son las partes interesadas? ¿A quién les interesa de pronto ser un lugar de almacenamiento de químicos? Podría ser un almacenamiento de tanques. Todos los que almacenen combustibles, de pronto es un área donde hay transporte en la aplicación en el mar también. Espumas para lucha contra incendios en la aplicación de aviones, también en las brigadas de bomberos. Todas las organizaciones, todas utilizan espumas y por lo tanto de pronto quieren utilizar una forma diferente. Entonces queremos capturar que todas las actividades están incluidas. Entonces hemos desarrollado un manual de transición que queremos aplicar para cualquier organización que quiera hacer la transición. Es como un plan cuando abordamos alguna empresa individual, un grupo de empresas, el, el Consejo del Ártico, el número de países, por ejemplo, con diferentes necesidades, queremos darles el manual que puedan llevárselo y puedan mirar, cubrir los pasos que se requieren pasar de una posición de inicio, digamos, con espumas floradas a unas que no lo tengan, pero es pensando qué actividades se tienen que tener en cuenta, qué trabajos hay que realizar. Y no es solo el caso de decir, bueno, cambiamos, tenemos una espuma florada, simplemente quiero deshacerme de ella y utilizar otra. Hay muchos pasos, muchas otras cosas a tener en cuenta. Una de las primeras cosas que queremos tener en cuenta, o los primeros protocolos, que tiene que ver con cuál instalación, si necesitamos espuma, sí o no. En muchos casos, tomemos la brigada de bomberos en un aeropuerto. Hay legislación establecida que dice que se debe tener alguna espuma para combatir incendios, pero de pronto para otras organizaciones, en otros sistemas, de pronto depende de la ubicación de la instalación, dónde está y el impacto que tiene. Incluso como argumento puede decir que no necesita espuma. De pronto el argumento para esto es protección del medio ambiente, no para protección de vías. Entonces, si para protección se puede justificar, de pronto no necesita espuma y tal vez ya esté implícito que poner una espuma sea más dañino para el medio ambiente, un mayor riesgo que simplemente se deje arder o quemar alguna cosa. Lo primero que tenemos que asegurar es que si hay un sistema de gestión, si necesita espuma en primer lugar, sí o no. Y luego, como dijo Neil, también tenemos las especificaciones de la Fire. Queremos asegurarnos que tenemos la especificación que se requiere con la espuma para tener la espuma adecuada, específicamente para la aplicación, la instalación que se requiere de la que estemos manejando. Entonces, para un tanque requieren cierto tipo de espuma y para eso hay que tener también las pruebas necesarias para comprobar que cumple con los requerimientos del combustible que esté almacenando en el tanque. Si es una aeronave, en un aeropuerto, necesita un tipo de espuma diferente. Entonces, tenemos que hacer unas especificaciones basadas en pruebas y esta es la que se ha desarrollado. Una especificación basada en el desempeño. Lo siguiente que tenemos que analizar o tener en cuenta es el manejo del cambio, la gestión del cambio. Obviamente es difícil cambiar de una espuma a otra, pero ¿qué más se requiere tener en cuenta para la gestión del cambio? De pronto, las bombas no son compatibles con la nueva espuma. De pronto, la nueva espuma es más viscosa. De pronto, normalmente son ahora más viscosas, entonces aún necesitamos la misma bomba o una más grande, diferentes tamaños. ¿Qué utilizamos con esta espuma? ¿Cuáles son las propiedades de las mejores espumas? ¿Qué tenemos que cambiar en el equipo? Entonces, la gestión del cambio es otro punto importante y tenerlo en cuenta. Luego tenemos la disposición de la espuma, en cual sea que fuera la instalación u organización, hay que disponer la espuma, si es concentrado, si es la solución o si es agua. Entonces, en este momento las tecnologías cambian todo el tiempo. Pensamos que la única tecnología disponible para deshacerse de la concentración de esto en un equipo o expuesto a cierta concentración es la incineración, quemar algo así. Pero ¿qué pasa con las otras soluciones? Hay otra forma de diluir el concentrado y luego hacer la incineración. ¿Hay alguna otra actividad que tengamos que tener en cuenta? Hay que almacenarla por ahora, de pronto no es simplemente la solución. Toda esta solución, almacenarla, las soluciones de espuma son los concentrados de espuma hasta que la tecnología sea posible para destruirlas. Y lo mencionamos, pero el agua fresca, parte de lo que vamos a necesitar es limpiar las instalaciones en las que la tenemos. Entonces, tenemos que hacer un lavado del sistema porque es un sistema grande.
y puede haber mucha agua. No podemos simplemente hacerla correr. De pronto tengamos que almacenarla, concentrarla en alguna parte antes de poderse deshacer de ella. Entonces son cosas que hay que tener en cuenta. Hemos pasado mucho tiempo y hay mucha información disponible. ¿Cómo vamos a deshacernos de las soluciones concentradas o del agua almacenada? Luego, una vez lo hayamos hecho, en algún momento tenemos que tener una nueva espuma en el sistema, tenemos que ponerlo a prueba, instalarlo, asegurarnos que funcione el sistema, que va a operar, que las bombas van a funcionar, que los cañones de espuma, lo que sea, el equipo, como sea que fuera el sistema, tenemos que probarlo, ponerlo a prueba, instalarlo. Y luego, de pronto ya se dijo el aseguramiento constante, las especificaciones que tenemos que se van a mantener. Hay que incluirlo porque queremos asegurarnos que cuando tengamos la espuma libre de flúor, sea tan buena en el día 1 como en el día 10, en el día 100, en el año 1, en el año 2, 3, año 10, etcétera. Entonces queremos un programa de aseguramiento que nos diga que cuando necesitemos esa espuma va a operar exactamente en la forma en que necesitamos que lo haga. Eso es de suma importancia. Esperemos que nunca se tenga que utilizar la espuma, pero el primer día que sí la necesitemos, tenemos que asegurarnos que sí funcione. También, plan de respuesta de emergencia según el escenario específico. Es un ejemplo de lo que queremos decir con un plan de emergencia. Esto nos da la idea. Es lo que hemos desarrollado con una empresa. Es un plano de la planta con las instrucciones. Luego tenemos el mapa diciendo a dónde está, dónde puede estar el fuego, desde dónde se tiene que material, dónde está el material, dónde está el tanque, etcétera. Ahora cambia ese escenario específicamente para una emergencia. En el plan de respuesta hay que cambiar si es de una espuma con flúor a una sin flúor. Entonces de pronto no cambia, pero tal vez sí, pero nos da una buena oportunidad de revisar, mirar cuál es el plan de respuesta a emergencias. ¿Cómo se ve con la nueva espuma? Tenemos lo que necesitamos, los recursos que se requieren en el equipo, hay que reemplazar el equipo por el hecho que ahora es una espuma libre de flúor. Entonces todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta con el plan de respuesta a emergencia según el sitio específico es una muy buena idea. Ahora la capacitación, hay que capacitar a las personas, hay un nuevo cambio en el equipo, una transición de las fluoradas a las sin fluores. Entonces, de pronto necesitemos capacitar a nuevas personas o hay otro equipo, especificaciones, los cañones, etcétera. Hay que dar la capacitación. Y incluso si es el mismo equipo, aún queremos capacitar a los nuevos. De pronto la forma en que utilizábamos la espuma de antes ahora es diferente. Hay que asegurarse que todo el personal, los primeros respondentes tengan entendimiento y sepan cómo manejarlo, cómo hacer que funcione, cómo ponerlo, cómo aplicarla y utilizarla. Esa capacitación, por lo tanto, es muy importante. Entonces, son el listado de protocolos que necesitamos, la forma general. Obviamente nuestra intención es que cuando trabajamos con alguna organización en particular, de pronto decidimos que algunas cosas no aplican o de pronto todas aplican. Esperaríamos que las generales todas apliquen a todas las instalaciones, a cualquier organización que pueda mirar el manual, analizarlo, si hicieron su evaluación de riesgo, si necesitan esto, un chequear también la gestión del cambio. Sabemos las nuevas propiedades de la nueva espuma, cambia el equipo, sí, sí, lo hice ya, chequear, chequear. Entonces, eso es lo que esperamos hacer en el manejo o en la gestión. Algo que tenemos que tener en cuenta es que va a haber un periodo de intermedio provisional cuando cambiamos de una espuma a la otra. Yo dudo que si vamos a hacer directamente en donde no tengan, esto lo hemos visto, una transición de un solo paso. Yo me imagino que hay un periodo donde no tiene ninguna espuma disponible, a menos que puedan tener un sistema duplicado y simplemente puedan conectar uno y desconectar el otro, conectar el nuevo y bueno, de pronto esa organización lo hace posible, pero es más factible en mayoría de los casos que hay un periodo de tiempo donde de pronto no tengan ninguna capacidad para lucha contra incendios. Mientras están cambiando, de pronto tienen un tanque, de pronto quieren reducir la cantidad de movimientos o transacciones que tengan que hacer de pronto mientras hacen la transición, pero en ese periodo hay que mirar, establecer cuánto es tiempo, si están lavando, desocupando el equipo para volver a llenar la espuma. Hay que tener la planeación. Bueno, si hay algo, ¿cómo se va a contener? Si hay un incendio, si está la espuma concentrada y se está retirando, se está drenando, entonces, ¿cómo se puede contener algún incendio si pasa algo en ese momento?
mientras que traemos la nueva espuma. Y cómo podemos también, en ese tiempo, ¿qué voy a hacer si en ese periodo intermedio y no tengo ningún tiempo de protección? Vamos a limitar el número de movimientos del tanque, el almacenamiento. Hay que prepararse para ese periodo de transición. Me parece que es de suma importancia que entendamos qué es lo que vamos a hacer, cuánto tiempo se va a demorar en hacer el cambio de una a la otra y qué hay que hacer, porque tal vez si tenemos un incendio en ese periodo y no hay ninguna capacidad de reacción para luchar contra incendio, ¿cómo se maneja? Hay que prepararse para ese periodo de transición. Y también hemos incluido unas consideraciones generales en cosas como, bueno, ¿cuáles son las inquietudes de seguridad? Bueno, los que están trabajando en el cambio tienen que entender qué es lo que están manejando. Tenemos una hoja de datos y de seguridad para que me diga qué está incluido ahí en la espuma, qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es el PPA, qué equipo se requiere, equipo de protección personal, necesito gafas, guantes, qué tengo que ponerme para poderlo manejar. Es unas inquietudes de seguridad laboral, seguridad ocupacional. Si pensamos que tienen ventajas, son menos tóxicas que las anteriores, pero de pronto tengan algo más. Entonces, de pronto tengamos que evaluar los contenidos. ¿Cómo medir que sí? La pregunta que hizo Neil, ¿qué tan limpio es limpio? Entonces, cuando limpiamos al donde se almacenaba, ¿cómo medimos que sí se limpió totalmente, que ya sacamos todo o todavía hay cantidades remanentes? Pero si limpiamos lo suficiente o no, o tenemos que volver a limpiar. Estos son los requerimientos generales que tenemos en nuestro manual. Luego llegamos a lo que llamamos la parte específica. Muchos equipos que han utilizado espumas y hay que limpiarlo o hay que cambiarlo. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué sistema tenemos en el momento? Entonces buscamos según nuestra experiencia en el grupo y qué equipos y qué tenemos que limpiar. Y tenemos un número de diferentes equipos. Tenemos tanques de almacenamiento para la espuma, hay que limpiarlo. De pronto tenemos un contenedor. Puede ser fácil porque de pronto simplemente lo enviamos a otra parte, al fabricante original. Si era el contenedor donde estaba, si tenemos tubería, que estaba en servicio, ha estado expuesta a la espuma. Tenemos también alguna solución concentrada, algún tanque. Los sistemas de presión en la forma en que está escrito el manual nos incluye todos los protocolos para todos los temas que de pronto quieran o utilizar o no. Entonces pueden escoger según su instalación. Esto es lo que tengo. Entonces tenemos una atmósfera y según el protocolo tengo que analizar si tengo una solución y las tuberías necesito el otro manual para ver qué manual necesito en cada caso. Si tengo de pronto algunos ductos, tengo el otro manual, etcétera. Entonces, según la instalación que tengan, miran el manual, dice, este es el sistema que yo tengo instalado, estos son los protocolos que debo seguir. Ahora, claro está, nuestro protocolo es genérico en naturaleza porque cada instalación es algo diferente. Entonces, no podemos decir que esto es para todos. Los protocolos no van al punto específico para decir, abra la válvula A, válvula B. No lo podemos hacer, pero lo que sí hacemos se considera es que esto es lo que se necesita hacer. Así es como tomamos los pasos. Esto tendríamos en cuenta como en el tanque de almacenamiento, primero hay que drenar, luego hay que hacer lo otro, se aísla, se drena y de pronto queremos tener mirar la presión, etcétera. De pronto lo queramos hacer 2 o 3 veces. Tenemos que hablar con la organización con la que estemos haciendo la transición, ponernos de acuerdo, hacer 1, 2, 3 lavados con agua caliente, agua fría, etcétera. De pronto sea suficiente. También mencionó que de pronto necesitamos químicos o algún otro tipo de compuesto para que nos ayude a hacer el proceso de limpieza. Y también podemos tener un lavar a la alta presión y pensamos que podría ser a través de los productos de corrosión y tal vez pueda que sea una justificación para poder limpiar todo con alta presión. Y tampoco podemos olvidar que puede ser más económico y podría ser más rápido aislarlo, sacarlo del sistema y luego hacer la incineración. Entonces, almacenar todos el agua, ponerla en un tanque y esperar a que se pueda llevar a algún lado para incinerar. Entonces, una de las cosas que tenemos que pensar
es que lo que queremos hacer, queremos reemplazarla o es más fácil que el regarla. Entonces es una opción, pero consideraríamos una opción para cada una de las partes de equipo en cualquiera de la organización. Miran lo que ellos tienen y esto pueda que sea tal vez desecharla y reemplazarla sería más económico de lo que se haga. Entonces, nuestro manual es una serie como la que vemos acá para ver el proceso. Son los pasos, están a nivel mayor. Primero, lo que dijimos, necesitamos hacer un necesario de evaluación de riesgo. Una vez que habíamos hecho este escenario de evaluación de riesgo, podemos decir sí, se necesita, pueda que se requiera o la espuma, o tal vez que sea el regulador, o tal vez la organización que dice, bueno, queremos mirar los diferentes escenarios. Entonces voy a mirar y voy a cada una de las especificaciones del procurement, contratación, equipos, sistemas, etcétera. Y una vez que yo bajo, este es desde la otra perspectiva de 4 o 5 niveles. Este tanque, o ya sea que sea en un contenedor original, ¿cómo se ve el protocolo? En los contenedores muy probablemente sean más sencillos y uno podría hacer volverlo al fabricante. Ahora, si tengo uno atmosférico de almacenamiento, no muy probablemente lo voy a devolver o incinerarlo, muy probablemente lo voy a tener que limpiar. Entonces tenemos un proceso de limpieza, un proceso de protocolo, un protocolo de limpieza. ¿De cuál nivel? A donde quiero que esté lo suficientemente limpio, no limpio totalmente, pero lo suficientemente limpio para poder colocar la espuma y poder que sea seguro nuevamente. Esa es parte de esto. El concentrado, tengo que deshacerlo y tiene que ser parte del equipo y vamos a poner aquí también el agua. Y una vez que nosotros podemos hacer esta parte con los residuos, ahora sí lo podemos poner en producción, digamos, y queremos asegurarnos que nuestras espumas están bien para los datos. Oh, okay. Is that better? Le dije que arreglar el micrófono. Okay, no problem. Muy bien, no hay problema. Tenía el micrófono pegado a la piel. Entonces, como tenemos un número de estos cronogramas o tenemos estos diagramas con las partes de equipos, otros vehículos. Tenemos, por ejemplo, para cada uno de estos, nosotros creemos lo que ustedes ven en las instalaciones, en nuestra experiencia, los vamos a capturar todos. Compartimos un número de protocolos de cómo vamos a limpiar, qué vamos a hacer con los materiales y demás. Bueno, entonces este es el documento que tenemos y también todo el manual de transición y tenemos bastantes protocolos. Este es el que tiene que ver con el atmosférico, el de almacenamiento con cada uno de los sistemas, también lo tenemos. Bueno, entonces vemos acá los PFAS. Esta es una oportunidad. Nosotros sabemos que no tenemos opción. Tenemos que tener estas espumas libres de flúor, entonces con el número de pruebas que hemos hecho diferentes a mucha escala, cómo funciona. Entonces tal vez un poco diferente, pero de todas maneras funcionan y yo sé que se mencionó que las espumas de flúor tienen para probarlas, entonces cada vez que tenemos estas espumas son las mejores que todas las otras. Muy probablemente son muy buenas, pero nunca se han probado al rigor de tenerlas. Muy probablemente pueda significar que necesitemos cambiar la tasa. Pero entonces, por ejemplo, no es muy buena para cualquier sustancia. Entonces, los montos que tenemos allí incluso sean no los precisos. Entonces, como dije, es una oportunidad, no es una crisis, es una solución para irnos de estas espumas con flúor a tenerlas libres de flúor. Entonces, este es el final de la presentación, el final del material. Entonces, creo que ahora es la oportunidad de que podamos abrir el espacio para preguntas. Muchísimas gracias a ambos
por esta presentación que nos hacen sobre espumas contra incendio y las sustancias fluoradas que se encuentran. Efectivamente, pues vamos a empezar la sesión de preguntas. Pues lo último que nos mostrabas, Mark, era el manual, ¿cierto? Entonces, sería interesante saber si este manual y este manejo de espumas que nos han mencionado durante la charla son públicos, se pueden consultar, en qué estado están estos documentos, cómo utilizarlos a nivel país para aprovechar esta oportunidad, digamos, de el manejo de las espumas. So we're very nearly at the very so the big project that we're doing. El gran proyecto está muy cercano al terminar el manual, a completarlo. Y en este punto, así como con los otros documentos, yo pienso que sí, se convierte en un manual disponible al público. No está terminado. Parte de ese rol es entender cómo utilizar el manual. Parte de esto, como se dice, todos los protocolos son genéricos. Tienen que serlo. No podemos tener los protocolos de limpieza que sean específicos. Se pueden desarrollar para que sean más específicos a medida que vamos entrando a las instalaciones. Neil, sí, solo para enfatizar que va a ser público este manual. Los otros documentos van a estar solo disponibles, otros solo a los miembros, pero inicialmente, pero al final es público. Así como se dice, ha dicho, y así como dijo Mark, la clave va a ser que esas transiciones y los lineamientos sean específicos por sitio, porque no se puede incluir cada posibilidad de condiciones de sitio en un manual de lineamientos. Entonces debería depender del usuario final de adaptarlo específico de acuerdo a sus requerimientos. Y particularmente algo como lo que tiene que ver con la eliminación de los concentrados de espuma, eso pueda que sea diferente país por país. Entonces, lo que está disponible en un país o en un continente, pueda que sea muy diferente a lo que está en otro. Entonces, hasta cierto punto, ese tipo de información es bastante genérica. Estas son todas las opciones que están disponibles y tendríamos que hablar con un país o una empresa para ver cómo serían las oportunidades de eliminación. Y tú dijiste, Mark, pero entonces si tenemos esta tecnología que va cambiando, ser honestos, algunas personas conocen que pueden ganar mucho dinero y tienen una solución fácil. Entonces, también nuevas técnicas de destrucción, de eliminación, algunas son muy buenas y otras no van a funcionar. Entonces es importante conocer esto y tenerlo pendiente. Y esto también tiene que ver para los químicos con los que las organizaciones quieren vender para limpiar, cuando sea que sugieran que incluso pueda que no los necesiten. Vale, les entiendo muchísimas gracias. Esto nos abre la puerta a muchas preguntas interesantes que nos están llegando. Continúo con el tema de este manejo de las espumas. Pues nosotros somos países en desarrollo. Colombia específicamente no tiene la capacidad para eliminar las sustancias perfluoradas. Entonces, pues después de haber visto esta presentación y después de esto que ustedes nos están comentando, que para algunos inclusive es un tema nuevo, las PIFAS de hecho pues entraron realmente hace poco al convenio. ¿Cuál sería la acción inmediata que pueden hacer los usuarios o las empresas que tengan o que alguna relación con estas espumas como usuarios, como proveedores, como productores? ¿Cuál sería el primer paso o el paso más inmediato que podríamos tomar en este momento? Esa es una muy buena pregunta. En este momento es importante y entendemos que esto se va, bueno, en Europa, 10 años por lo menos para que sea una transición completa. Eso está empezando en este momento. Entonces, la primera prioridad tiene que ser el prevenir más producción. Entonces, si somos honestos
En muchos sitios uno no lee lo que está en el tambor, quieres hacer la espuma, quieres probar, quieres entrenar y la usas. Entonces, cada una de las instalaciones que tienen espumas o sus acciones inmediatas deben ser cómo podemos parar de utilizar la espuma en este momento o solo para propósitos esenciales o si estamos haciendo pruebas, utilizar un sustituto o incluso si es entrenamiento, podemos contener todo o entrenar con una espuma de entrenamiento. Este tipo de acciones se asegura que no la utilices por error. Esto es realmente las secciones críticas y tienes razón, es tiempo. Bueno, no sé si, por ejemplo, Colombia ha firmado para los diferentes protocolos ya y para comprometerse a este tipo de cosas o no, pero sí se va a tomar tiempo y hay acciones inmediatas y estas se incluyen en el manual de transición. El tomar acciones en este momento para prevenir problemas de legado. Este es un gran problema en aeropuertos, por ejemplo, el legado en el que cada semana 500 personas o algo así, personas se pudo haber contenido. Entonces, sí, primeras acciones tienen que ver con asegurarnos que no haya más contaminación. Y hay cosas que se pueden hacer para ello. Step further is on top No, of that. este también tiene, como se habló acerca del gasto. Entonces, sí, queremos hacer una transición, pero queremos hacerla de manera correcta. Por eso es que el manual nos guía en ese proceso para tener la espuma correcta. Nosotros sabemos, no se apresuren, sabemos que grandes empresas hicieron un cambio de C8, el componente PFAS, al 6, el que tiene una longitud de cadena más corta, pensando que están haciendo lo correcto porque los fabricantes dicen todo esto, no es el C8, pero entonces el C6 es tan malo o similar. Entonces ese es un gran riesgo. No se apresuren. Ese es otro punto importante. Traten de prevenir estas descargas, traten de prevenir. Cuando lo pruebes, no lo pruebes con estas, no con estas, sino entrena con espumas alternativas. Muchísimas gracias. Hablando de esta gestión y de cómo tener, digamos, estas acciones en cuenta, pues surge algo que Niall nos comentaba al principio de la presentación, todo el tema de la transmisión de la información al público. Como les comentaba antes, y ustedes saben, esto es un tema que puede ser también nuevo para varios. Así que sería interesante que ustedes nos contaran cuáles han encontrado ustedes que son esas formas adecuadas de comunicar el riesgo, de comunicar, digamos, esto en la opinión pública, alguna experiencia exitosa respecto a la comunicación de estos nuevos temas, tanto a público especializado como público general. Again, that's another good question. Esa es otra muy buena pregunta, porque nosotros nos encontramos en el último incendio. Hay estas, las primeras, el comité a nombre de ellos. Esta empresa no siempre transmite la información a todos sus colegas, ni siquiera en la empresa. Es un gran problema. Algunas personas lo hacen deliberadamente. El conocimiento es poder y otros simplemente no lo hacen porque están muy ocupados. Una de las tareas en cuanto al contrato es tener un paquete de entrenamiento que se puede dar en conferencias como esta. Esa es la única forma, pensaría yo. Nosotros ya estamos comprometidos con el Consejo para ir a diferentes países, visitarlos, suministrar los precios clave con la información, pero tienes toda la razón, es un gran problema. No sé si haya una respuesta fácil. Déjame darte un ejemplo. En un país al que visitamos, dentro del Consejo, fuimos a un fabricante de extintores. Algunos extintores tienen este tipo de espuma dentro de ellos, de hecho muchos de ellos. Y lo que estaba sucediendo es que esta empresa de extintores literalmente lo que estaba en los extintores antiguos lo botaban por el lavaplatos, en el sifón. Entonces,
Lo que nosotros vemos muchos ejemplos de esto, de que simplemente los desocupaban y los botaban. No es una respuesta fácil. Lo que se puede hacer es organizaciones como esta, publicarlo, anunciarlo y tenemos que llevarle la información al usuario final. El que está utilizando la espuma tiene que entender. Y si nosotros somos honestos, no hemos hecho esto muy bien. Esto es tan simple como es. Entonces, entonces, las diferentes agencias medioambientales tenemos que publicar esto y solamente se puede hacer en eventos como estos. Bien, muchísimas gracias. Hablemos un poco sobre todo el tema de la transición, el tema que tenemos varias preguntas allí, conversemos un poco al respecto si es posible. Entiendo que ustedes tienen experiencia en aeropuertos, en instalaciones industriales, petroquímicas, etcétera. ¿Cuáles han sido esas principales barreras en forma de puntos clave que quizás han encontrado ustedes durante los periodos de transición que nos comentaba Mark? Okay, well, one, yeah, it's a very good one. One, Sí, buena pregunta. Una barrera, una gran barrera creo que es la emocional y mercadeo. Hay muchas personas con muchos intereses creados diciendo que eso no va a funcionar. Yo sé de un fabricante de espumas que se paró y dijo, bueno, muchas personas van a morir en choques de aviones por eso. Entonces no es cierto, pero eso es lo que sienten. Un día puede haber un incendio en una aeronave y no importa qué espuma haya, va a haber muertos, ¿no? Porque eso es algo emocional, totalmente emocional. Lo otro es tener suficiente prueba que estas cosas funcionen a nivel satisfactorio, porque cualquier prueba que uno haga, siempre alguien va a querer algo más. Obviamente hemos hecho pruebas gigantes hasta hoy de 50 metros de incendios. Tenemos 100 metros de diámetro en un tanque. Entonces, ¿cómo puede comprobar que así va a funcionar? Lo podemos hacer únicamente a pequeña escala, extrapolando, etcétera. O tiene un tanque de petróleo crudo de 50 metros o de 100 metros y póngalo a arder y nosotros lo pagamos, pero no se puede. Es fácil decirle algo a no, más difícil decir que sí. Esas son las otras barreras. Segundo, o los terceros más bien, los costos de disposición, los costos del reemplazo es muy, muy alto. Reemplazar la espuma es solo una parte pequeña del proceso. Limpiar los tanques, deshacerse de las cosas antiguas es algo principal, grande, mayúsculo, con mayor costo. Esa es la barrera principal. La legislación, no sé cómo sea en Colombia, pero ciertamente en Europa, la legislación dice que hay que hacerlo, entonces no hay elección. Entonces, la ley hace que sea necesario. Y aparte de eso, dado que más y más empresas pasan por la transición, se reducen los costos. Sí, no hay duda. Y nuevas técnicas que se desarrollan todo el tiempo también ayuda. Yo sé de una empresa en Australia que hizo la elección, tomó la elección de sí, hay una transición, pero todo lo anterior, lo viejo, para limpiar los tanques con las cosas viejas, lo tienen ahí en el sitio, en buenas condiciones. Todo para que se mantenga en el futuro como una contención secundaria. Tomaron esa decisión, saben que las cosas han mejorado y los costos, pero lo mantienen ahí en caso de una, no sé, eventualidad. Y así se pasa año al año. Bien, muchas gracias. Nos comentaba sobre las prácticas de entrenamiento y sobre las diferentes pruebas que se pueden hacer para asegurar, digamos, la evidencia de lo adecuadas que pueden llegar a ser estas espumas. Entonces, diríamos que son los usuarios quienes bajo sus estándares deben hacer estas pruebas o es la compañía, el proveedor quien debe entregar la información, digamos que sobre quién podría recaer mejor esa, no diría responsabilidad, pues esa necesidad de asegurarse que la espuma funciona adecuadamente. I suppose it's a combination of things, Me really. imagino que es una combinación, pero sobre todo el usuario final conoce su peligro y ese es el problema, ¿no? Es uno de los problemas porque los fabricantes que no
uh, producen la espuma del momento y dicen, ah, no, no funciona, esas no van a funcionar. Entonces depende más bien de los usuarios finales que crean y hagan la prueba final. Yo sé que lo mismo ha ocurrido hasta cierto punto en la a cierto punto en la industria de aviación. Los usuarios finales, por ejemplo, Heathrow, los diferentes aeropuertos, el aeropuerto de Holanda, ellos han hecho su propio trabajo, sus propias pruebas y están satisfechos y han hecho la transición ya. En personal, creo que debemos trabajar con los proveedores y hay unos muy buenos. Hicimos una prueba en Texas con proveedores de espumas y con la industria de petróleo crudo y funcionó bien. Es una combinación, pero en últimas el usuario final es el que tiene que garantizarse a sí mismo, sin importar lo que dice, el historial, el mercadeo, es deshacerse de la emoción, que esto va a ser el trabajo que requiero. Excelente, Nial, te agradezco mucho. Hablando también del tema de la transición, es importante saber, bueno, en el fondo, qué es mejor? Dentro de la experiencia que ustedes tienen en los diferentes aeropuertos y empresas, ¿ha resultado mejor hacer una limpieza de espumas y hacer una reconversión, digamos, de productos? ¿O es mejor simplemente hacer todo el cambio del equipo? O sea, ¿cuál puede ser más conveniente al final del día, según la experiencia que ustedes han tenido? It's site specific, Henry. Es específico a cada sitio. En general, con los vehículos para la lucha contra incendios, uno sabe que es un equipo muy costoso, un vehículo muy costoso. Sería muy costoso simplemente descartarlo, desecharlo y no usarlos. Entonces, normalmente es más económico limpiar el tanque, reemplazar parte de la tubería hasta donde sea necesario. Depende de cada sitio, muy específico al sitio. Obviamente hay veces donde es más económico decir, bueno, mejor reemplazar el tanque. O, por ejemplo, según la proporción, con un diafragma, alguna cosa, algún equipo, para asegurarse que el concentrado de la espuma entre o pase por el diafragma, del diafragma y pase. No hay duda que es mucho más económico destruir ese equipo, deshacerse de él, desecharlo y reemplazarlo con uno nuevo, que tratar de limpiarlo y adaptarlo. Entonces depende de cada punto y cada parte del proceso. ¿Cuál es la opción más económica? Mark, no sé si quieres agregar. Sí, creo que cada vez será más económico a medida que mejore la economía, perdón, la tecnología, pero siempre es específico al lugar. El punto es que hay muchas opciones y sobre todo hay muchas instalaciones con agua, pero si tienen un sistema con solo es agua y agua, ¿dónde se va a trasladar? ¿Cómo se puede hacer? No siempre generalizar para todas las instalaciones. Hay que mirar, analizar cuál es el sistema y cuál es el equipo que tiene. Me imagino que para una empresa hasta cierto punto sea más fácil simplemente retirar el equipo anterior, antiguo, y destruirlo, pero también va a ser costoso comprar todo nuevo. Pero hay que mirar el balance. Pero sí hay casos donde ha sido más económico simplemente reemplazar. Así es, sobre todo en los sistemas muy antiguos. Y de pronto, conectando con la pregunta inicial y yendo a este tema de la transición, sabemos que en este momento a las industrias que nos protegen de incendios y demás, pues pueden llegar a tener este tipo de espumas, correcto, en sus inventarios y que seguramente las están utilizando para entrenamientos. Y sabemos también que gracias a que esto está en el convenio y demás, pues hay algunas técnicas sugeridas para gestionar tanto las espumas como los residuos, etcétera, de una forma ambientalmente adecuada o quizás un poco más segura. En la experiencia que ustedes tienen, ¿cuáles serían prácticas que se pudieran implementar al día de hoy de manera como sencilla, rápida o eficiente en el entrenamiento que se hace con espumas contra incendio como primera medida para prevenir aumentar la contaminación mientras ocurre el proceso largo de transición, de evaluaciones y demás? I think that's again a good question. Sí, muy buena pregunta. Bueno, lo fácil que uno puede hacer es asegurarnos que tenga espuma especial para capacitación, ¿cierto? Eso puede presentar un par de problemas, pero hay espumas que
son para capacitación, que ya son espumas libres de flúor. Eso es una solución rápida. Lo siguiente es que si está haciendo pruebas con el sistema y sobre todo las personas no prueban lo suficiente, de nuevo utilizar espumas libres de flúor para las pruebas o desarrollar técnicas para no tener que descargar espuma para nada o minimizar la descarga de espuma. Son consejos muy sencillos. Entonces, esta transición, eso será a largo plazo, pero la solución más fácil es la capacitación, solo capacitación con espumas libres de flúor. Por ahora, no se me ocurre nada por el momento. ¿Tú, Mark? No, creo que eso es lo más sencillo por ahora, tener los sistemas, porque hay que seguir capacitando a la gente. La gente necesita la capacitación y la forma de hacerlo es con espumas, menos espuma cada vez, ¿no? Utilizar menos espuma y si es espuma con espuma libre de flúor. Es lo que tenemos que hacer en la capacitación como un paso rápido. Pero si tienen que descargar alguna espuma, siempre hay que contenerla, recogerla. Ese es el punto final. Sí, así es. Y eso de pronto sea más difícil. Bueno, hay otra cosa tal vez que uno puede hacer en escenarios grandes y es lo que solíamos hacer con la planeación de emergencias era calcular cuánta espuma necesitábamos, cuánta agua se necesitaba y cuánto había que lanzarle al incendio. Bueno, como parte del plan de emergencia debe haber algo que diga, bueno, le lanzamos al fuego, pero ¿cómo lo contenemos después como parte de la preplaneación? Por ejemplo, no sé cuántos de ustedes estén trabajando en la industria petrolera, pero hubo un incendio aquí grande en el 2005, creo que fue. Sí, hace 15, 17 años. Estaba ahí yo y la gente sí entendía que sí, bueno, vamos a descargar una espuma, aplicar una espuma. Si somos honestos, por razones de relaciones públicas va a haber un daño, pero bueno, la decisión se tomó de aplicar la espuma y no hay ningún plan para contener la espuma. Entonces simplemente bombear lo que están lanzando para contener el fuego y se tenía que bombear a otra parte y no hay ningún plan de contención después del incidente. Entonces, bueno, decir rápidamente, tenemos escenarios grandes. No solo cuánta espuma vamos a lanzar, sino cómo la podemos contener después como parte de la preplaneación. Perfecto. Niall, Mark, Eleanor también la veo que nos acompaña. Les agradezco muchísimo por habernos acompañado en esta mañana, contarnos su experiencia respecto a protección contra incendios utilizando en este caso espumas y sistemas y cómo podemos llevar a cabo la transición a espumas que por lo menos estén libres de sustancias perfluoradas que sean altamente contaminantes y que no estén, digamos, prohibidas o, digamos, en los ojos internacionales en convenio, como el convenio de Estocolmo y demás. Mil gracias por esa experiencia. Esperamos poder tenerlos acá presencialmente prontamente. I certainly hope so. It's been a pleasure. Sí, así espero. Ha sido un placer y muchísimas gracias por la invitación. Sí, muchas gracias. Okay. Right. Goodbye, everybody. Hasta luego a todos.